Viernes, 7 de junio de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 2028930. Tipo, aislada. Contrato de seguro. La cláusula de exclusión de pago por suicidio puede acreditarse mediante prueba indirecta. Hechos: en el juicio oral mercantil se demandó el pago y cumplimiento de un contrato de seguro por el fallecimiento accidental y gastos funerarios de la persona asegurada. La demandada opuso como excepción la falta de acción y derecho para demandar el cumplimiento forzoso del pago de la suma total por indemnización, por sostener que se actualizó la cláusula de exclusión pactada en el contrato de seguro, argumentando que la asegurada murió por su libre voluntad de suicidarse. La persona juzgadora sostuvo que la demandada no ofreció pruebas directas que acreditaran su afirmación respecto a la causa de muerte y, por tanto, la condenó al pago de la suma total asegurada. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la cláusula de exclusión de pago por suicidio del contrato de seguro puede acreditarse mediante prueba indirecta. Justificación: ante la naturaleza íntima de la idea y plan suicida, así como de la ausencia de elementos escritos o dibujos donde conste, o de manifestaciones previas ante personas cercanas, difícilmente se hallará una prueba directa de la intención deliberada de alguien de causar su propia muerte. La manifestación de esa conducta puede ser probada presuntivamente a partir de la existencia de datos objetivos sobre la forma, datos y circunstancias previas que culminaron con la muerte. En este supuesto, como el suicidio es el acto deliberado de una persona de quitarse la vida, deben existir indicios suficientes que, concatenados entre sí, en un enlace natural y ordinario, permitan concluir que esa fue su intención. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 2 de 6. Registro digital, 2028938. Tipo, aislada. Embargo en el juicio ejecutivo mercantil. Casos en los que procede su ampliación o sustitución. Hechos: en un juicio ejecutivo mercantil se condenó a la parte enjuiciada al pago de la suerte demandada, a pesar de que en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento se le embargó un bien inmueble a la deudora, no se pudo llevar a cabo su inscripción en el registro público de la propiedad y de comercio, porque la parte actora no cumplió con los requisitos legales para ello. En la etapa de ejecución de sentencia, la accionante solicitó que se embargaran cuentas bancarias a la demandada para poder ejecutar la sentencia definitiva, solicitud que fue negada. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el embargo es una medida cautelar cuyo objeto es asegurar la ejecución de una sentencia ejecutoriada, por lo que procede y subsiste en cuanto baste para cubrir la suerte principal, pues será hasta que se practique el remate de los bienes consignados como garantía, si no alcanzaran para cubrir la reclamación, cuando el acreedor podrá pedir el embargo de otros bienes o su sustitución ante la imposibilidad de ejecutarlo, es decir, la ampliación o sustitución de un embargo presupone la existencia de uno anterior que resulta insuficiente para cubrir la deuda y las costas, de modo que se hace indispensable que se complemente con otro para que pueda cubrirse cabalmente el adeudo. Justificación: lo anterior, porque de conformidad con los artículos 1394 y 1395 del Código de Comercio, 440, 441, 442, fracción y 447 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria se prevén dos supuestos para el caso de que el objeto del embargo sea insuficiente para cubrir la suerte principal. El primero es el que prevé el citado artículo 441, conforme al cual, solo una vez practicado el remate si se advierte que el producto de la venta de los bienes embargados no alcanza para cubrir el monto de la reclamación, el acreedor podrá solicitar el nuevo embargo de otros bienes. El segundo supuesto es el contenido en el indicado precepto 442, que prevé expresamente la ampliación del embargo y establece diversas hipótesis en las que resulta procedente, entre ellas, cuando a juicio del tribunal, a partir del contenido del avalúo de los bienes embargados se advierte que no alcanzarán a cubrir el importe de la reclamación. Por lo que se requiere acreditar la imposibilidad que se tenga para poder ejecutar el embargo señalado primeramente para que proceda una sustitución o ampliación. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 6. Registro digital, 2028940. Tipo, aislada. Embargo practicado en la diligencia de exequendo. Puede ser objeto de modificación posterior, si la persona actora se reserva el derecho a designar bienes que garanticen el adeudo. Hechos: en amparo indirecto se reclamó la resolución que determinó que el único momento para señalar bienes a efecto de trabar embargo y garantizar la deuda es en la diligencia de exequendo.
La persona juzgadora determinó que si el promovente se reservó el derecho a designar bienes para embargo que garantizaran el adeudo reclamado, no precluye su derecho para hacerlo posteriormente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el embargo practicado en la diligencia de exequendo puede ser objeto de modificación posterior, si la persona actora se reserva el derecho a designar bienes que garanticen el adeudo. Justificación. El objeto del embargo consiste en asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena, o bien, satisfacer directamente una pretensión ejecutiva. Se permite que el acreedor obtenga una garantía de pago sobre el adeudo que reclama y se impide que el demandado dilapide los bienes o deliberadamente se ponga en estado de insolvencia para no responder por el adeudo. Conforme a la interpretación armónica de los artículos 1392, 1394 y 1395 del Código de Comercio, el embargo practicado en la diligencia de exequendo no es absoluto e inamovible, de ahí que si en la diligencia de emplazamiento, requerimiento y / o embargo la persona actora se reserva el derecho a designar bienes que garanticen el adeudo reclamado, no precluye su derecho para hacerlo posteriormente. Lo anterior no representa una afectación desproporcionada a la persona demandada, porque la designación de bienes quedará sujeta a la aprobación de la autoridad judicial, quien deberá seguir el orden establecido en el Código de Comercio y trabar el embargo solo por el total del adeudo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 4D6. Registro digital, 2028958. Tipo, aislada. Juicio oral mercantil. Precluye el derecho a oponer la excepción de falta de personalidad de la persona actora, una vez cerrada la etapa de depuración del procedimiento en la audiencia preliminar. Hechos. En amparo directo se reclamó la sentencia dictada en el juicio oral mercantil, porque la persona juzgadora desestimó el incidente de falta de personalidad de la actora. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en la etapa de depuración del procedimiento en la audiencia preliminar del juicio oral mercantil debe examinarse la excepción de falta de personalidad de la persona actora, por lo que una vez cerrada dicha etapa, precluye el derecho para hacerla valer. Justificación. La audiencia preliminar prevista en los artículos 1390 bis 32 a 1390 bis 37 del Código de Comercio tiene por objeto, entre otros, la depuración del procedimiento y, al llevarse a cabo esta etapa con o sin asistencia de las partes, el juez tiene la obligación de examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal y resolver las excepciones procesales con el fin de materializar la depuración del procedimiento, salvo las cuestiones de incompetencia, en términos del artículo 1390 bis 34 del Código citado. Conforme al artículo 1390 bis 24 del propio ordenamiento, la persona juzgadora determina el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la audiencia, con lo que precluyen los derechos procesales que debieron ejercerse en cada una de ellas. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 5D6. Registro digital, 2028959. Tipo, aislada. Junta de peritos en el juicio oral mercantil. Es una herramienta procesal para que el desahogo de la pericial no resulte infructuoso, sino provechoso para que en la sentencia definitiva se resuelvan los puntos controvertidos eficazmente. Hechos. En un juicio oral mercantil la litis consistió en resolver a cuanto asciende el monto de la indemnización derivada de un seguro de daños, demandada como prestación principal. El juzgado decidió dejar la cuantificación para la fase de ejecución de sentencia, pues consideró que ninguno de los peritos en materia de daños nombrados por las partes ni el tercero en discordia, proporcionaron información suficiente y constatable acerca de los precios que a la fecha del siniestro tuvieron los materiales y las obras necesarias para la reparación del bien siniestrado. Inconforme, la aseguradora promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la junta de peritos en el juicio oral mercantil es una herramienta procesal para que el desahogo de la pericial no resulte infructuoso, sino provechoso para que en la sentencia definitiva se resuelvan los puntos controvertidos eficazmente. Justificación. Lo anterior, porque para resolver sobre la prestación principal dentro del juicio sin postergar su decisión hasta la etapa de ejecución de sentencia, cuando haya deficiencias en los dictámenes, las personas juzgadoras como rectoras del proceso, pueden convocar a los peritos a una junta para cuestionarlos sobre sus peritajes e, incluso, solicitarles información complementaria con miras a impartir justicia de manera completa, como lo dispone el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General. Así, el artículo 1205 del Código de Comercio establece que la finalidad de todas las pruebas es averiguar la verdad,
Por su parte, el precepto 1258 prevé la posibilidad de celebrar la junta y al encontrarse en las disposiciones generales y no oponerse a las reglas de los juicios orales mercantiles, es aplicable a esa clase de procesos, conforme al diverso 1390 bis 8 del propio Código. De ahí que si existe una notoria discrepancia entre los peritajes, no solo es conveniente sino necesario que las personas juzgadoras convoquen a los expertos a una junta, lo que es acorde con los principios de igualdad y de contradicción previstos para los juicios orales mercantiles en el artículo 1390 bis 2 del Código de Comercio, porque la junta tendrá verificativo sobre los dictámenes rendidos previamente por los peritos nombrados por ambas partes, no solo por el de alguno de ellas, aunado a que esa diligencia permitirá aclarar las conclusiones periciales que sean contradictorias u oscuras. Lo anterior obedece a que dilucidar las cuestiones de hecho es tan importante como esclarecer el derecho, ya que la debida aplicación de éste dependerá de lo demostrado con aquellas. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 6. Registro Digital, 2028963. Tipo, aislada. Litis consorcio activo necesario. No se actualiza respecto de las beneficiarias de una póliza de fianza, cuando se ejerce la acción de constitución de garantía. Hechos, en amparo directo se reclamó la sentencia de apelación dictada en un procedimiento de constitución de garantía, en el cual la persona demandada solicitó que se llamara a la beneficiaria de la póliza de fianza, a fin de que estuviera en aptitud de oponer las excepciones y defensas que tuviera respecto del derecho garantizado. Criterio jurídico: el ejercicio de la acción de constitución de garantía, no se actualiza el litisconsorcio activo necesario respecto de las beneficiarias de una póliza de fianza. Justificación: el ejercicio de la acción de constitución de garantía prevista en los artículos 284, fracción y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que tienen las instituciones contra el solicitante, fiado, contrafiador o obligado solidario, antes de pagarlas, para exigir que garantice por medio de prenda, hipoteca o fideicomiso las cantidades por las cuales tenga o pueda tener responsabilidad la institución de fianzas, tiene por objeto obligar al demandado a cumplir con una obligación de hacer. La afianzadora únicamente debe acreditar que se está en uno de los supuestos previstos por la ley para condenar al fiado a garantizar el importe reclamado. En esa lógica, al no haberse iniciado el juicio de pago contra la afianzadora, es innecesario llamar a las beneficiarias de dichas fianzas, porque en el juicio de constitución de garantía únicamente se dilucida si procede o no que la parte fiada o sus obligadas solidarias garanticen precautoriamente el monto de la cantidad pactada en el contrato de fianza que en su momento tendrá que pagar la afianzadora a la beneficiaria, no así la vigencia ni exigibilidad de la acción principal, porque ésta, en su caso, será materia de diverso procedimiento. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.